Bueno, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. Bueno, ¿cuántos comentarios? Dada las innovaciones, ¿no? Ha habido comentarios nostálgicos del viejo formato, yo los valoro mucho, les agradezco mucho. Pero bueno, en toda experiencia hay que hacer cambios, innovaciones, y nos parecía, lo veníamos meditando hace tiempo, lo venían pidiendo muchos de ustedes, mejorar el sonido, es decir, hacer algo más profesional. Quédense tranquilos, el contenido es el mismo, el ritual de nuestro mate, para quien aterriza hoy en este Mates con Historia. Mates con Historia no se propone agotar los temas de la historia, sería imposible. No se trata de una conferencia o de una clase magistral en términos académicos, también podríamos hacerlo, pero no es la idea. La idea es que mientras vamos compartiendo unos mates, de un lado y del otro, de modo virtual, vayamos reflexionando sobre aspectos, capítulos, procesos, personajes, fechas significativos de nuestra historia. Hoy toca la historia argentina, volvemos a la historia argentina, vamos alternando historia argentina de modo cronológico, estamos en 1812, y Mates con Historia también le dedica videos a la historia de la iglesia, ¿sí? Nuevamente mi agradecimiento a Conclusión TV, en donde estamos grabando, la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, por brindarnos este espacio, ¿no? Era algo, reitero, que estábamos en deuda hacerlo, así que para nosotros es una gran felicidad haberlo concretado, ¿sí? Iremos puliendo algunos detalles, ¿no? Como un proceso que lleva un tiempito, ¿no? De adaptación. Y hoy, ahí el fondo da una pista, es una reproducción, me corro un poquito ahí está el protagonista, el general Manuel Belgrano, porque hoy vamos a hablar de la batalla de Tucumán, 24 de septiembre de 1812, y la posterior batalla de Salta, 20 de febrero de 1813, protagonista del lado de las tropas nacionales, patriotas, ese abogado porteño, Manuel Belgrano, que pasa a la historia argentina y creo que tiene un lugar en el corazón de los argentinos, más que como abogado. Y miren que yo soy abogado, ¿no? Y algo que nos caracteriza es rescatar a los colegas, ¿no? O bancar a los colegas. Pero Belgrano no es el doctor Belgrano, es el general Belgrano, para el común de los argentinos, porque se ganó un lugar en la historia no por su trabajo profesional como abogado, que lo hacía muy bien, era un abogado exitoso, dicho sea de paso, y podría haberse quedado litigando en su Buenos Aires, y aceptó los desafíos que le imponían la hora que estaba viviendo, se plantó frente a la realidad y le han asignado las tareas más difíciles para comandar ejércitos. O sea que, como introducción, un poquito un rescate de esa figura, ¿no? Que se puso al hombro una vocación para la cual no estaba formado, el dirigir tropas, ¿no? Y lo hizo muy bien, más allá de algún que otro traspié, ¿no? Tengo acá José María Rosa, Historia Argentina de José María Rosa, me traje los 2 tomos y es importante porque en ese año 1812 la última alusión que hicimos fue la del motín de Álzaga, con las 30 ejecuciones ordenadas por el primer triunvirato, cuyo motor era Bernardino Rivadavia, o sea, el hombre de las luces, el primer gran hombre civil de la tierra de los argentinos, según lo calificara Bartolomé Mitre, Rivadavia, factotum del liberalismo rioplatense del siglo XIX, bueno, no tuvo mayor inconveniente en fusilar 33 personas, ¿no? Y va a seguir siendo protagonista en su confrontación con Manuel Belgrano. Manuel Belgrano venía de hacerse cargo del Ejército del Norte. Y vamos a leer un poquitito, el prolegómeno, luego vamos a ir a la batalla de Tucumán, la primera de ellas, y cerramos con la batalla de Salta. Hay detalles muy significativos, muy interesantes, muy curiosos. Siempre digo, la historia argentina es tan rica que si tuviéramos un Hollywood acá, habríamos hecho, no sé, 100 películas, ¿no?
100 películas. Por lo pronto nos conformamos con los libros, buenos libros y buenos autores. Dice José María Rosa: Belgrano no recibió la comunicación del 4 de marzo porque el mismo 27 de febrero, en que izaba la bandera en la Batería Independencia, el izamiento de la bandera, la creación de la bandera en Rosario, dedicamos uno de los primeros mates con historia. Creo que fue el primer mate y único mates con historia que hicimos en exteriores, ¿no? Hace ya 4 años, sobre los colores de la bandera, creada en Rosario el 27 de febrero de 1812. El gobierno lo había nombrado jefe del ejército del Perú, así se llamaba el ejército del norte, aceptando las reiteradas renuncias de Pueyrredón, y le ordenaba que sin demora se hiciese cargo. Se puso en camino en los primeros días de marzo. El 26 se encontró al ejército que venía en retirada hacia Tucumán en la posta de Yatasto, 50 leguas al norte de esta ciudad. Pueyrredón le entregó el mando el mismo día. El ejército del norte, pese a tener jefes de categoría, Díaz Vélez, Juan Ramón Balcarce, Dorrego, Warnes, Superí, Venancio Benavides, y jóvenes oficiales de la talla de Forrest, Paz, José María Paz, La Madrid o Alvarado, era una mesnada, sin armas ni moral, ¿no? Venía de derrotas significativas, el desastre de Huaki, en fin, y venía retrocediendo este ejército. Así lo encuentra Belgrano y así lo toma Belgrano. Y lo que Belgrano va a intentar es cortar esa retirada, ¿no? Que amenazaba con bajar hasta Córdoba. Había solo 580 fusiles, en su mayor parte inservibles, para 1.200 soldados. Se carecía de los servicios más indispensables, faltaban alimentos, medicinas, vestuario, y apenas si se tenía un cañón en buen uso. Y acá cita Belgrano: siempre me toca la desgracia, escribió Belgrano al gobierno con su habitual buen humor, que me busquen cuando el enfermo ha sido atendido por todos los médicos y abandonado. Esto es cierto, siempre le tocaba actuar en estas circunstancias, ¿no? Desde su campaña al Paraguay en 1811. Como llegan noticias de haberse detenido Goyeneche, que era el comandante en el bando enemigo, ¿no?, en su avance al sur por la resistencia que le ofrece Cochabamba, Belgrano ordena retrogradar al norte para cortar la desmoralización que producía la retirada. Establece su cuartel en Campo Santo, jurisdicción de Salta. Pueyrredón quedará un tiempo en Yatasto, tal vez a la espera de su segura elección como triunviro en las elecciones del 5 de abril. La actividad de Belgrano será febril para poner el ejército en condiciones. Pide refuerzos a Buenos Aires, pide refuerzos a Buenos Aires, que le manda el barón de Holbern, que había llegado con San Martín en marzo, a quien se supone un práctico artillero, y junto con el barón un lote de cañones y armas. Levanta bandera de enganche para reclutar tropas y restablece los servicios indispensables de parque y maestranza. La preocupación mayor de Belgrano era quitar el recelo contra los impíos porteños causado por las actitudes de Castelli y sus amigos. Lo que se refiere acá, con esta sentencia, con esta frase, José María Rosa, es que cuando Juan José Castelli, que era primo de Belgrano, se había hecho cargo años antes del ejército expedicionario del norte, como se lo llamaba entonces, actuando en el Alto Perú, hoy Bolivia, que era la parte más rica del virreinato del Río de la Plata. Bueno, él y Bernardo Monteagudo y algunos otros jóvenes porteños muy borrachos de las ideas liberales de la época, habían tenido actitudes de menosprecio a la religión católica, y eso impactó negativamente en las poblaciones, ¿no? Imaginémonos en la época, imaginémonos en esa región, que aún hoy es una región, esa zona, ¿no?, de mucha vivencia de la fe católica. Entonces, claro, se ganaron el mote de los impíos porteños, ¿no? Entonces, Belgrano también era consciente de que había un cierto recelo en las poblaciones del norte respecto de
bueno, finalmente, ¿qué tipo de revolución encara Buenos Aires, ¿no?, al mandarnos tropas con este talante, con este perfil ideológico? Hago esta explicación para que se entienda la frase. Y continúo. Hace celebrar misas cotidianas a las que asiste con sus jefes y oficiales y tropa. Sin embargo, se verá obligado a expulsar de Salta al obispo de Salta, Fray Nicolás Videla del Pino, a quien le sorprende correspondencia con Goyeneche. Esto es importante también, lo venimos viendo cuando hacemos mates con historia dedicado a la historia de la Iglesia. Ser católico devoto, convencido, no vergonzante, como era Belgrano. Belgrano era un hombre de enorme fe, de una gran devoción mariana, dicho sea de paso, no significa ser clericalista, es decir, aceptar sin más la posición política de los curas. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces esto explica que a la par de que es consciente de que hay que moralizar a la tropa, que se va a jugar el pellejo, dicho sea de paso, ¿no?, desde el punto de vista de fortalecer el vínculo con la fe, ahora vamos a volver sobre esta cuestión, ¿no?, no significa consentir que un sacerdote haga política desde el púlpito, son dos cosas distintas, ¿no? Por eso fomenta la misa en la tropa al mismo tiempo que echa de una patada al cura, que es contrario a las ideas políticas de la revolución. Para que se entienda esta aparente paradoja, ¿no? A principios de mayo se mueve a Jujuy, donde se establece el 19. Yo podría, escribe el 14, hallándose en ruta, emprender algo y tal vez con mejores avisos del estado de Suipacha me dirija contra aquel punto, pero si la suerte me es adversa, ¿dónde apelaré? ¿Apelaré a estos pueblos donde solo veo frialdad y, si cabe decir, una oposición formal? Los comerciantes que abundaban en las ciudades del Camino del Perú eran por regla opuestos a la revolución. No ocurría lo mismo con el pueblo, pero estaban recelosos por la conducta impolítica de Castelli. De allí el esfuerzo de Belgrano para disipar el ambiente dejado por este. En Jujuy festeja el segundo aniversario de la revolución. Hace celebrar un solemne Te Deum en la iglesia matriz, donde Gorriti bendice la bandera azul y blanca. Ese cuadro es famoso, la bendición de la bandera en el Te Deum del 25 de mayo de 1812 en la Catedral de San Salvador de Jujuy, ¿no? Paseada y llevada al cabildo en vez del obligado estandarte real, como se venía haciendo hasta entonces. Y acá hay algo interesante que dice, o que va a acotar José María Rosa respecto de la bandera, ¿no? El nuevo pabellón enarbolado en el cabildo y saludado por una salva de honor de los cañones recientemente llegados, a la tarde Belgrano hizo formar las tropas en la plaza ante la bandera, arengó a los soldados y al numeroso pueblo con palabras que expresaban en público en forma clara e indubitable el propósito de independencia. Todavía faltan 4 años para que declaremos la independencia. Ya llegaremos a eso, ¿no? Fue una verdadera declaración de independencia la oración de Belgrano en Jujuy la tarde del 25 de mayo de 1812. La transcribe y bueno, hoy no tenemos tiempo para esto, ¿no? Pero informó lo que había hecho al triunvirato el 29 de mayo, alegre por las aclamaciones y vivas del pueblo que se complacía de la señal que ya nos distingue de las demás naciones, la bandera. Contestaría el triunvirato por la pluma y estilo de Rivadavia, y acá cita la nota del triunvirato firmada por Rivadavia. Los impulsos que de cualquier parte de una esfera se arrojen hacia su centro, este era el estilo de Rivadavia. ¿Qué más pueden hacer que oscilarla? Tales son los efectos de los procedimientos de vuestra señoría. Esta superioridad que hace el centro o punto en que gravitan los grandes negocios que el sistema de relaciones que han de formar o afirmar a la dignidad de un Estado, el estilo de Rivadavia era agotador, como verán, ¿no?
a unos pueblos informes y derramados a distancias inordinadas, pero que con justicia y oportunidad se han avanzado y esfuerzan en constituirlo, no pueden contenerse sino en el punto de un celo enérgico, pero prudente. En concreto lo que le está diciendo, lo mismo que le dijo cuando se entera por nota de que había izado la bandera en Rosario, es que trate de evitar ese tipo de gestualidad que habla a las claras ante el pueblo y ante la tropa de un deseo de independencia. El triunvirato estaba en otra dimensión, ¿no? Acá ya hay una fricción, ¿no?, entre Rivadavia, en el gobierno, y Belgrano, en el territorio, en contacto con los pueblos de carne y hueso, del interior profundo, ¿no? Recibe en Jujuy la noticia de la derrota y caída de Cochabamba, ocurridas el 27 de mayo. Goyeneche, única excepción en su prudente campaña, bien digo, había entregado la ciudad al saqueo, ordenando confiscaciones, fusilamientos y demás medidas de terror. Y acá es donde él va a ordenar, Belgrano, lo que se conoce en la historia como el éxodo jujeño. Retroceder hacia el sur, estaba en Jujuy, ¿no?, pero junto con él y con la tropa, buena parte de la población jujeña, siguiendo la táctica o la técnica de la tierra arrasada, es decir, no dejarle víveres, caballos, mulas, pertrechos, alimentos a las tropas enemigas, ¿no? En julio empezó a moverse el ejército realista, fuerte, con más de 3.000 hombres, que Goyeneche había puesto a las órdenes del brigadier Pío Tristán. Pío Tristán, tengan en cuenta este nombre. El comandante con quien va a luchar en las dos batallas, Manuel Belgrano, es Pío Tristán. No es español Pío Tristán, era arequipeño, de Arequipa, Perú. Pío Tristán, el comandante de las tropas enemigas, las tropas realistas, es un arequipeño, es peruano, no es español, ¿no? Y de hecho, les adelanto, habían sido condiscípulos con Belgrano en la Universidad de Salamanca estudiando leyes. Se conocían, se conocían. El 1 de agosto deja Tupiza y se acerca a Humahuaca. Saludos a los seguidores de Humahuaca, que a veces dejan comentarios. Hermoso lugar. Desde julio el triunvirato había ordenado a Belgrano replegarse a Tucumán y de allí a Córdoba. El triunvirato le ordena: usted retroceda hasta Córdoba. Está por escrito, ¿eh? Retroceda usted hasta Córdoba, le dice Rivadavia. El interés del gobierno parece que estuviera en defender exclusivamente a Buenos Aires. Bien, y relata las alternativas del éxodo jujeño, verdadera epopeya de un pueblo, ¿no? Así como hemos tratado en su momento el éxodo oriental, cuando en circunstancias similares es José Gervasio de Artigas, el caudillo oriental, el que, habiendo recibido la orden también de las autoridades porteñas de dejar el sitio de Montevideo, deja el sitio, cumple la orden, pero junto con él se va prácticamente toda la población de la banda oriental, ¿no? Uno dice, bueno, el éxodo, muy lindo, muy épico. Bueno, había que estar ahí, ¿no? Había que estar ahí y destruir las cosechas, sacrificar los animales que no podían llevarse, cegar los pozos para que no hubiera potable, todo en pos de que el enemigo no tuviera posibilidad de avanzar, o por lo menos de avanzar de modo rápido, ¿no?, en esas circunstancias. Y vamos a lo que nos interesa, la batalla en sí, en Tucumán. Encontró mucho apoyo en el pueblo y en algunas viejas familias próceres. La poderosa de los Araos, dueña virtual de la ciudad, el regidor Cayetano Araos, el cura Pedro Miguel Araos, el fuerte propietario Bernabé Araos, vinculada a su ejército por dos de sus miembros, Díaz Vélez, cuya madre era Araos, y el joven teniente Gregorio Araos de la Madrid.
volcaría todo su prestigio en la causa patriota. Belgrano había ordenado a Juan Ramón Balcarce que se adelantase a Tucumán para conseguir refuerzos, y éste convocó a la milicia y reclutó un cuerpo de caballería. Sin más armas que unas lanzas improvisadas, sin uniforme, ni otra montura que la silla y los guardamontes, los dragones que consiguió reclutar Balcarce llegaban a 400. No tenían disciplina, ni tuvieron tiempo de aprender las voces de mando. Se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Con estos muchachos iban a enfrentar al ejército realista. Pero les sobraba entusiasmo para la camorra, como llamaban a la guerra. Era tal el entusiasmo que hasta los residentes españoles habían prestado juramento de fidelidad a la revolución. Todos rogaron a Belgrano que se quedase en Tucumán. El mismo general lo había pedido al gobierno antes de llegar a la ciudad. Y acá transcribe una carta en la cual Belgrano le dice claramente que si retroceden hasta Córdoba, todo lo que cedan del territorio de lo que es nuestro norte, el norte argentino, quizá no se podría recuperar nunca más, ¿no? Y vaya uno a saber si esa desobediencia, feliz desobediencia de Belgrano, en haberse quedado en Tucumán a dar batalla, no es un poco consecuencia de ello que nuestro mapa hoy incluya las provincias del norte, Tucumán, Salta, Jujuy. Era la primera vez en la campaña que Belgrano encontraba tanta gente dispuesta por la causa patriota. Por eso resolvió desobedecer al gobierno y quedarse en Tucumán. Entre el 13 y el 24 de septiembre, la batalla es el 24 de septiembre, Belgrano se multiplica para organizar la defensa e instruir la tropa bisonia, la tropa que no tenía ni siquiera conocimientos básicos, ¿no? El jefe de la artillería, el barón de Holmberg, consiguió malamente fundir algunas piezas que fueron colocadas sobre cureñas y emplazadas en las afueras. Se zanjaron trincheras y se esperó a los realistas. Rivadavia insistía en el retroceso. Al recibir el oficio de Belgrano del 13 informando que haría pie en Tucumán, contesta el 25, sin saber que ya se había dado la batalla, increpándole porque, cita, lo importante no era que la fortuna se declarase por sus armas, sino salvar a la división, salvar al ejército, para que el ejército cubriera las espaldas del puerto de Buenos Aires, agrego yo. Belgrano, el 24, con el ejército de Tristán, Pío Tristán, a la vista, escribe: algo es preciso aventurar y esta es la ocasión de hacerla. Voy a presentar batalla fuera del pueblo y en caso desgraciado me encerraré en la plaza hasta concluir con honor. Pero Belgrano no puede hacer milagros, escribe en tercera persona, dice Rosa. Trabajará por el honor de la patria y por el fuego sagrado del patriotismo, y dispuestos a vencer o morir con su general. Todavía el 29 insistía Rivadavia en la retirada. Así lo ordena y manda este gobierno por última vez. La falta de cumplimiento de ella le deberá producir a vuestra señoría los más graves cargos de responsabilidad. Lo está amenazando con un juicio marcial, ¿eh? Un juicio marcial, un juicio militar que llevaba implícita el fusilamiento, ¿no? El plan de Belgrano era esperar al enemigo al norte de la ciudad, donde el terreno era favorable para la acción de su infantería. Pero Tristán, el general realista, que era arequipeño, reitero, no era español, flanqueó por el oeste y el encuentro fue en el campo de las Carreras, hacia poniente. Hoy se conserva en Tucumán en esa zona, por supuesto hoy ya el campo de las Carreras, que antes era parte de las afueras de San Miguel de Tucumán, hoy está integrado a la ciudad, ¿no? Pero se conserva ahí una posta donde pernoctó Belgrano, donde estuvo. Tucumán ha conservado bastante, tiene muy presente lo que fue el 24 de septiembre y el protagonismo de Manuel Belgrano. El 24 Tristán flanquea y se acerca confiado por el oeste. Como no esperaba combatir porque creía a Belgrano encerrado en la ciudad, no iba en orden de batalla sino de marcha. Los cañones no habían sido desmontados de las mulas que los llevaban. Belgrano,
que lo esperaba por el norte, efectuó una conversión y le presentó batalla en el campo de las Carreras, repentinamente con su pequeño ejército desplegado y en correcta formación. Sin embargo, esta ventaja inicial no pudo ser aprovechada por la demora de la infantería patriota en cumplir la orden de ataque. Tristán alcanzó a desmontar su artillería y formar, con tiempo, su línea de combate. Y, bueno, detalla un poquitito las alternativas bélicas, ¿no? Se produce un episodio curioso. Acá dice, Vicente Fidel López llama peyorativamente a Tucumán, que fue victoria nuestra, ¿no?, la más criolla de cuantas batallas se han dado en territorio argentino. Es exacto, dice José María Rosa. Faltó prudencia, previsión, disciplina, orden, y no se supieron aprovechar las ventajas. Pero en cambio, hubo coraje, arrogancia, viveza, generosidad, y se ganó. El factor religioso. Belgrano era un hombre de mucha fe, era muy devoto, y de una particular devoción mariana, ¿no?, por la Virgen María. El 24 de septiembre se celebraba, y se sigue celebrando, la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Es una advocación mariana de mucha tradición en España y en América, por supuesto, ¿no? La orden de los mercedarios era una de las órdenes que habían venido a evangelizar el Nuevo Mundo, junto con los franciscanos, los agustinos, los dominicos, los mercedarios, ¿no?, los mercedarios. Y había una imagen, vamos a tratar de poner allí imágenes, está aún hoy la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, a una cuadra de la Plaza Mayor, de la plaza principal en Tucumán, y Belgrano reza en la madrugada de ese 24 de septiembre ante la imagen de Nuestra Señora de la Merced, y pone bajo su protección el triunfo patriota, ¿no?, que se produce. No sé si milagro o casualidad, ustedes lo que quieran, pero las crónicas también hablan de que en medio de esa batalla, se oscureció el cielo porque irrumpió en el lugar donde ocurría la batalla una manga de langostas. Que los más jóvenes no deben ni saber lo que es esto, ¿no? En esa época era común, en ciertas épocas, que aparecieran mangas de langostas, no la langostita verde que uno ve ahora cada tanto. No, eran langostas, señoras langostas, bien grandes, duras. Esas mangas eran las langostas que volaban cientos de kilómetros, se posaban en un determinado lugar y comían, no dejaban nada. En medio de la batalla se oscurece el cielo. Esto lo cuenta José María Paz en sus memorias. Combatió ahí, ¿no? Y los soldados realistas que procedían de otras zonas en donde no era común ver una manga de langostas, ¿no?, quedaron totalmente desorientados, porque aparte de las langostas se precipitaban a tierra y golpeaban los cascos, los fusiles, las pecheras, al punto tal que la confusión era que pensaban que estaban siendo heridos, ¿no?, los soldados enemigos. Los lugareños sabían que era una manga de langostas, ¿no? Pese a la manga de langostas se podría haber ganado igual. Bueno, la diferencia numérica era importante, ¿no? Entonces, el que no dudó un instante de que esto se debió a un milagro por la intercesión de Nuestra Señora de la Merced fue el propio Belgrano, que en su parte de guerra, dando cuenta al gobierno del triunfo el 24 de septiembre, no dudó en decir que nuestras tropas triunfaron por la intercesión de Nuestra Señora de la Merced, al punto tal que días después se saca la imagen histórica en procesión y en un momento dado hay un cuadro muy famoso. Belgrano le coloca en las manos a la Virgen de la Merced su bastón. En ese momento, en esa época, bueno, aún hoy también, pero es poco habitual verlo, los generales tenían el bastón de mando, ¿no? El bastón de mando era
el símbolo de la suprema autoridad de un general, ¿no? Del ejército. Entonces, en un gesto de humildad, de reconocimiento, Belgrano le coloca el bastón de mando, su bastón de mando, a la imagen de Nuestra Señora de la Merced y la nombra generala del ejército. La nombra generala del ejército, actitud que va a ser imitada un par de años más tarde por José de San Martín. José de San Martín, antes de hacer el cruce de los Andes con el ejército de los Andes, nombra generala del ejército de los Andes a Nuestra Señora del Carmen, de una gran devoción también, sobre todo en la zona de Cuyo, ¿no? Nuestra Señora del Carmen. Y por eso la imagen de Nuestra Señora de la Merced la pueden ver en toda América, en España, pero en Argentina tiene una particularidad. Si ustedes van a alguna iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Merced, van a encontrar la imagen de la Virgen vestida con la faja, con los colores patrios que usan un general de la nación vestido de gala. El traje, el uniforme de gala de un general de la nación incluye la faja, la banda con los colores de la bandera nacional. Esa es la banda que utiliza o con la que se viste a la imagen de Nuestra Señora de la Merced en Argentina, y al mismo tiempo una réplica del bastón de mando, En otras partes del mundo pueden encontrar la imagen de Nuestra Señora de la Merced, pero sin esos atributos que es propio de la Argentina. Bien, curiosidades, ¿no? Por tanto, ven ustedes que la primera mujer en ser nombrada generala del ejército no fue Juana Zurduy. Juana Zurduy va a ser ascendida al grado de general o generala post-mortem, ¿no? Es una mención honorífica, por supuesto, ¿no? Y en el caso de la Virgen María, claramente no estuvo en ningún momento presente combatiendo al ejército, pero sí se la reconoce con un grado honorífico, ¿no? Tanto a la Virgen de la Merced como a Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Esto genera una gran... El triunfo en Tucumán impide el avance de Pío Tristán hacia el sur, tiene que retroceder, y Pío Tristán va a buscar evitar retroceder él con sus tropas y va a tratar de presentar resistencia en Salta. Entonces nos vamos de Tucumán un poquito más al norte a Salta, la hermosa ciudad de Zambas, ¿no? Y esa batalla de Salta, que va a ser otro triunfo de Belgrano, del ejército patriota, sobre Pío Tristán y las tropas realistas, va a tener lugar el 20 de febrero de 1813. En Salta se ha hecho una suerte de parque donde fue o donde tuvo lugar buena parte de la batalla en sí. Por supuesto, también entonces en las afueras del casco histórico, ¿no? Como en el caso de Tucumán, ¿no? Muy breve, y vamos cerrando. Tristán se había atrincherado en Salta, dominando el portezuelo, entrada de la ciudad. Belgrano, guiado por vaqueanos, tomaría el sendero de la quebrada de Chachapoyas a través de la noche y de la lluvia. En verano es muy lluvioso en esa zona, situándose al norte en el campo de Castañares. Ese movimiento táctico le dará el triunfo, mientras su vanguardia atacaba a Tristán en el portezuelo, con el grueso cargaba sobre su flanco. El ejército realista o español, tomado inesperadamente entre dos fuerzas, debió replegarse a la ciudad. No obstante poderle exigir que se rindiera a discreción, Belgrano, y acá cita la nota que le manda, fíjense, la altura moral de esta gente, ¿no? Despedazado su corazón al ver derramarse tanta sangre americana, como dijo, aceptó que Tristán capitulase. Se conocían aparte, habían estudiado juntos, eran españoles americanos que habían estudiado en Salamanca, España. Los vencidos saldrían con los honores de guerra, rendirían sus armas y se comprometerían bajo juramento
a no tomar en adelante parte en la lucha. O sea, juraban que nunca más iban a volver a tomar las armas contra la Revolución de Buenos Aires. Debe tenerse en cuenta que Belgrano, al proceder así, esperaba ganárselos, pues todos eran americanos. Todos eran americanos. Y presten atención a esto. Siempre el tema de los curas, ¿no? Los obispos en este caso. El juramento de los vencidos fue orillado por Goyeneche, que los hizo relevar de su obligación por el arzobispo de Charcas. O sea, el obispo de Charcas dijo que ese juramento no era válido, que podían seguir la lucha. Metidos en política, ¿no? No obstante, la mayoría, entre ellos Pío Tristán, lo cumplieron al pie de la letra. No solo no empuñaron más las armas, sino que fueron propagandistas de la revolución. Los perjuros, o sea, los que incumplieron el juramento, fueron fusilados cuando cayeron en poder del ejército patriota como correspondía. Al saber Goyeneche que estaba en Potosí la derrota de Pío Tristán, se replegó hacia el norte. Poco después sería sustituido por Joaquín de la Pezuela, irá a España agraciado con el título de Marqués de Huaki, sin tomar más parte en la guerra. Pío Tristán se retiraría para siempre a su casa de Arequipa, desentendiéndose de la lucha. Pero agreguemos que Pío Tristán luego va a ser funcionario de la República del Perú. Más adelante en el tiempo, cuando se produce la independencia del Perú, Pío Tristán, realista en 1812, pero arequipeño, peruano, va a ser, y durante un interinato, unos pocos meses, llegó a ser hasta presidente, ¿no?, de la República del Perú, en una época de mucha convulsión interna del Perú, ¿no? Pero fíjense cómo una actitud de benevolencia, de magnanimidad, de verdadero espíritu de caballero cristiano, combatiente, por parte de Manuel Belgrano, no solo salvó a la Revolución de Mayo, cuando ésta estaba un poco perdida, además por la miopía de quienes la conducían, como Rivadavia, desde el puerto de Buenos Aires, sino que además generó un efecto contagioso. Ven cómo vamos en orden cronológico y nos detenemos en estos aspectos que hablan un poco también de esos vericuetos, de esos entresijos que tiene la historia y que también explican un poco el actuar político-militar de muchos de nuestros hombres de aquellas épocas, ¿no? El ejemplo de Belgrano, figura sobre la cual volveremos, sobre todo cuando va a tener un rol destacado en 1816. Tucumanos, salteños y rosarinos sentimos por su figura una genuina admiración y un genuino reconocimiento. Siendo abogado porteño, podría haber visto la revolución de costado, y sin embargo decidió jugarse el pellejo, el honor, la fortuna, la salud, y va a morir con 50 años ese 20 de junio de 1820. Bien, espero que les haya gustado este capítulo de Mates con Historia. Gracias por los comentarios, gracias por la difusión, bienvenidos los nuevos suscriptores, el canal no para de crecer, vamos a tratar de estar siempre a la altura de las expectativas. Les dejo un saludo, que estén bien, Dios los bendiga.